Santa Madre María, en este día que celebramos tu presencia entre nosotros, elevamos el corazón hacia vos con la serenidad de quien sabe que habla con una madre que escucha, que mira, que comprende y que jamás abandona. Hoy, mientras estas palabras se pronuncian, vos observás el interior de cada persona que está del otro lado, porque ves más allá de lo visible, más allá de lo que nuestros pensamientos alcanzan a confesar. Sabes lo que pesa, lo que duele, lo que falta, lo que temblamos en silencio, y sabes también lo que anhelamos dejar en tus manos. Por eso, Madre, acercamos nuestra vida entera a tus pies. Cada paso, cada herida que pareciera no tener respuesta. Hoy quien escucha esto, esa persona que quizá no se considere fuerte, que lleva el alma entre cansada y esperanzada, necesita de tu luz, de tu guía y de tu protección. Y vos, Madre, siempre llegas a tiempo. Vos que caminaste los senderos de Nazaret, que conociste la humildad de lo pequeño y la grandeza de lo eterno. Vos que dijiste sí, sin ver el final del camino, confiando en Dios con una valentía que la historia jamás olvidará. Hoy te pedimos que nos regales un poco de esa valentía tuya, de esa docilidad que transforma al temeroso en discípulo, al cansado en peregrino, al perdido en hijo encontrado. Virgen María, Madre del Amor, mira a la persona que escucha esta oración. Vos la conocés desde antes que se conociera a sí misma. Sabes cuántas veces se levantó sin fuerzas, sabes cuántas noches sostuvo el alma para no quebrarse, sabes cuántas veces siguió adelante incluso cuando nadie se lo pidió. Extiende tu mano sobre ella, Madre, para que sienta tu protección como un abrazo tibio que rodea, cura, limpia, fortalece y devuelve la paz. Cubrí su hogar con tu manto, que cada habitación sea alcanzada por tu presencia, que cada rincón se convierta en un espacio donde la luz triunfa sobre la oscuridad. Bendecí su descanso, sus mañanas, sus decisiones, sus pasos, sus silencios y su voz. Bendecí también, Madre, aquello que aún no sabe expresar, aquello que le cuesta poner en palabras, aquello que teme revelar incluso en la intimidad de la oración. Vos lo sabes todo, vos lo comprendes todo y vos lo abrazás todo. María, Madre Dulce, queremos caminar contigo. Cuando la vida se vuelve pesada, que tu ejemplo sea el faro que indica el rumbo. Cuando surjan dudas que nos paralizan, préstanos tu serenidad. Cuando aparezcan miedos que nos quieran encerrar, préstanos tu fe. Y cuando sintamos que no podemos más, recordanos que vos estuviste al pie de la cruz, firme, presente, silenciosa, pero llena de una fortaleza que solo nace del amor. Hoy también te pedimos que intercedas por las luchas interiores de esta persona que escucha, sus culpas antiguas, sus heridas recientes, sus batallas invisibles. Sabemos que no hay dolor tan profundo que tu ternura no pueda envolver, ni tormenta tan fría que tu luz no pueda atravesar. Vos sos la Madre que transforma el llanto en consuelo y la confusión en esperanza. Derrama tu gracia sobre su corazón para que no se sienta solo, para que descubra que incluso en los días grises vos caminás cerca, silenciosa pero real, presente pero suave, fuerte pero llena de compasión. Santa Madre, guíanos en medio de este mundo que a veces nos empuja hacia la prisa, hacia el ruido, hacia la desconexión interior. Ayúdanos a recordar que nunca estamos lejos de tu mirada. Al contrario, es tu mirada la que tantas veces nos devuelve a la vida cuando creemos haberla perdido. Hoy también te pedimos, Madre, que protejas a quienes amamos, a esa familia que quizá no siempre sabe expresarlo, pero que necesita tu presencia tanto como el aire que respira, a esos amigos que acompañan el camino, a esos hijos que se forman, a esos padres que enseñan, a esas personas que sostienen nuestra historia aun cuando no lo decimos en voz alta. Cúbrelos con tu manto como una madre que vela mientras todos duermen, y a quien escucha esta oración, sí, a vos, que estás ahí. La Virgen María te toma de la mano en este instante. No importa cuán grande sea lo que llevas dentro, ni cuán larga haya sido tu noche, ella te mira, ella te ve, ella te comprende. Y mientras estas palabras continúan, ella susurra en tu interior que no estás solo, que no estás perdida, que no eres invisible, que tenés valor,
que tenés dignidad, que tenés un lugar en su corazón. Madre, derrama paz sobre las inquietudes que nos acompañan. Quita el miedo que aprieta, desata los nudos que nos atan, ilumina los pasos que no sabemos cómo dar. Que cada día que comienza esté marcado por tu protección y cada noche que llega esté abrazada por tu compañía. Que podamos sentirte no como un recuerdo lejano, sino como una madre viva que actúa, cuida, guía y sostiene. En este día dedicado a vos, elevamos también nuestras manos, nuestras lágrimas, nuestras alegrías, nuestros sueños. Hacemos silencio para permitir que tu presencia hable donde nuestras palabras ya no alcanzan. Y mientras ese silencio crece, sabemos que algo dentro nuestro empieza a sanar, a ordenarse, a fortalecerse. María, Madre de la Esperanza, quédate con nosotros. Seguí guiando a quien escucha esta oración en cada paso de su vida. Regálale claridad donde hay duda, luz donde hay sombra, fuerza donde hay cansancio, fe donde hay temor. Y recordale cada día que tu amor no se gasta, no se rompe, no se olvida, que es un amor que permanece. Por eso, Madre querida,